podcast de la guerra a la palabra. La desigualdad en el acceso a la tierra y la falta de oportunidades fueron condiciones que permitieron la expansión del conflicto armado. Por eso, el acuerdo inicia precisamente con la reforma rural integral, entendida como la base para una paz duradera. Hoy explicaré su objetivo, su importancia y la manera en que este punto busca transformar estructuralmente el campo colombiano. El objetivo central de la reforma rural integral es cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, garantizando condiciones dignas de vida, acceso a oportunidades y presencia real del Estado en los territorios históricamente afectados por la guerra. La reforma rural integral no se limita a la distribución de tierras, busca transformar integralmente las condiciones económicas, sociales y ambientales del campo. Esta reforma se orienta a que las familias campesinas puedan acceder a tierra, infraestructura, servicios básicos, educación, salud, financiación y asistencia técnica. También busca promover un desarrollo rural productivo, sostenible y con enfoque territorial. El punto 1 incluye varios componentes claves. Primero, el fondo de tierras, ya que se crea un fondo para entregar tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. No es reforma agraria radical, es acceso ordenado, legal y acompañado. Segundo, formalización de la producción rural. En Colombia millones de familias tienen tierras, pero no títulos. Y esto impide créditos, ayudas, proyectos. La reforma quiere formalizar millones de hectáreas. También tenemos infraestructura rural, construcción de vías terciarias, electrificación, acceso a agua potable y conectividad digital. También los servicios básicos rurales, el fortalecimiento de la educación, la salud, la vivienda y saneamiento básico. Desarrollo productivo, créditos, asistencia técnica, asociatividad campesina y tecnologías activas. Programas de desarrollo con enfoque territorial. Planes de transformación a largo plazo para 170 municipios priorizados por pobreza, conflicto y abandono. Este punto en el acuerdo de paz es muy importante porque reconoce que no puede haber paz estable si el campo colombiano sigue siendo un escenario de desigualdad. La historia del conflicto evidencia que las regiones rurales fueron las más golpeadas por la violencia, las más aisladas territorialmente y a la vez las más olvidadas por el Estado. Durante décadas, estas zonas sufrieron la ausencia de servicios básicos y oportunidades productivas,
y de vías de comunicación que permitieran integrarlas al desarrollo nacional. La reforma rural integral busca atacar precisamente estas causas estructurales del conflicto: la falta de acceso a la tierra, la pobreza persistente, la débil presencia institucional, el aislamiento geográfico y la dependencia de economías ilegales. Al intervenir estos factores, el acuerdo pretende transformar de manera profunda la realidad rural, no solo a través de infraestructura, sino también de proyectos productivos, educación, salud y conectividad. La importancia de este punto también radica en que propone una relación renovada entre el Estado y las comunidades rurales. Se busca que los territorios que durante años estuvieron dominados por actores armados pasen a ser espacios de institucionalidad, participación y desarrollo sostenible. Esto reduce significativamente el riesgo de que grupos ilegales vuelvan a ocupar los territorios, fortaleciendo la seguridad y la estabilidad en el largo plazo. En síntesis, podemos decir que el punto 1 de este acuerdo de paz es fundamental porque concibe la paz no solo como la ausencia de armas, sino como la presencia efectiva de derechos, de servicios y oportunidades. Su correcta implementación es la base para que el resto del acuerdo tenga sentido y para que las comunidades rurales puedan construir proyectos de vida dignos y sostenibles. Ahora, es importante mencionar una reflexión profesional, ya que como futuros ingenieros electrónicos es inevitable pensar en cómo encajamos en esta transformación. La realidad es que tenemos un papel determinante. La modernización del campo colombiano depende en gran medida de la tecnología, desde sistemas de riesgos automatizados, sensores ambientales y estaciones climáticas, hasta soluciones de energía solar para comunidades desconectadas o tecnologías para optimizar la producción agrícola. Además, la conectividad es un pilar fundamental. El acceso a Internet no solo permite educación y telemedicina, sino participación ciudadana, comercio digital y oportunidades para emprendimientos rurales. Nuestro compromiso profesional puede aportar a que esta reforma sea sostenible, duradera y real. La tecnología no es un loop en el campo. Que para la paz sea estable y duradera. El ejercicio político debe estar garantizado para todas las personas, sin importar su ideología, su territorio o su condición social. A continuación voy a presentar algunos puntos principales u objetivos por la cual es importante participación, como lo que es una sociedad democrática necesita voces diversas y con garantías. Las decisiones públicas deben incluir a todas las comunidades, especialmente las históricamente excluidas. Y la paz solo es posible cuando todas las personas pueden participar libremente. El objetivo principal o central
de este punto es ampliar y fortalecer la democracia, garantizando que más personas, especialmente en los territorios rurales y más afectados por el conflicto, puedan participar en actividades de la vida política del país, buscando asegurar que todas las voces tengan un espacio que extienda mecanismos reales para ejercer control ciudadano y que la oposición política cuente con garantías efectivas y seguras de libertad. Este punto reconoce que una democracia sólida no es limitada a la en instituciones formales, sino que debe incluirse en las comunidades históricamente excluidas, permitiéndoles participar en todas las decisiones que afectan su vida cotidiana. Algunos de los componentes principales del acuerdo propone varias medidas concretas para lograr este fortalecimiento democrático. Garantías, unas son las garantías para la oposición política, las cuales son reglas para proteger a partidos y movimientos contrarios al gobierno, incluyendo mecanismos de seguridad y accesos a medios. Otro sería participación ciudadana en el nivel local y regional, creación de espacios donde comunidades pueden deliberar y decidir sobre proyectos propuestos e iniciativas públicas. Circunscripciones transitorias, especialmente para La Paz, o CITRE. Esta es una cámara de representantes para zonas altamente afectadas por el conflicto, permitiéndoles que estas regiones tengan voz en el Congreso. Seguridad para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Programas integrales que protegen colectivamente e individualmente a las personas que ejercen liderazgo comunitario. Otro sería fortalecimiento del sistema electoral, el cual implica transparencia, acceso a información y modernización de los sistemas electorales para reducir riesgos del fraude o mejoramiento de confianza ciudadana. Garantizar para la transformación de las FARC en partidos políticos. Se recomiendan reglas de participación, acceso de medios y medidas de seguridad para su transitorio a la vía política legal. En este punto es fundamental porque reconoce que la política es definitivamente a la guerra, donde no hay participación democrática, la violencia tiene acceso a datos abiertos, fortalecimiento y a la transparencia. A través de estas herramientas podemos ayudar a que la democracia sea más accesible, segura y participativa para todo este territorio del país. Para finalizar este punto, recordemos que como futuros ingenieros electrónicos tenemos la oportunidad de apoyar este proceso mediante la tecnología
creando soluciones que permitan a la participación política llegar a territorios donde históricamente ha estado ausente. De esta manera, contribuimos a una paz más fuerte, más transparente y verdaderamente democrática. En esta sección profundizaré en los elementos centrales del punto 3 pues, del acuerdo final, analizando el proceso de cese del fuego, la dejación de armas, garantías de seguridad y la recomparación de excombatientes. También incluiré una reflexión sobre la importancia de este punto para las próximas generaciones de colombianos, enfocado sobre todo a la ingeniería electrónica para construir un país más justo y en paz. Para comprender el alcance del acuerdo final de la paz firmado en 2016, es necesario detenerse a entender cada uno de los componentes significativos. El fin del conflicto. En este punto no debe entenderse únicamente como un acto simbólico de que dejaron las armas y ya, o un cierre formal. Por el contrario, esto constituye la columna vertebral del tránsito de nosotros como sociedad a dejar la violencia y a pasar a otra manera de resolver los problemas, que en este caso puede ser mediante disputas políticas y sociales. Durante más de 50 años el conflicto armado en Colombia modeló diferentes territorios enteros, afectó a millones de personas de manera directa o indirecta, mediante desplazados, masacres, etc. Y limitó el desarrollo institucional del país. En este contexto, el final del conflicto representa una apuesta por transformar las dinámicas del poder, reconstruir confianza y abrir espacios para la participación civil. Ahora se verá pues cada uno de los componentes principales del fin del conflicto. En estos hay dos muy importantes: el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivos por ambas partes, del ejército y de los grupos armados ilegales FARC. En ese cese se marcó por primera vez en décadas un compromiso simultáneo entre el Estado colombiano y pues la FARC para detener de manera coordinada acciones ofensivas. Gracias a estos mecanismos de verificación y monitoreo, se logró reducir drásticamente la confrontación armada en diversas regiones del país, generando un ambiente de mayor tranquilidad y pues permitiendo el despliegue de las acciones siguientes. Pues una vez que se instauró el cese al fuego, se dio paso a uno de los momentos más simbólicos del proceso, la dejación de armas. Este procedimiento se desarrolló bajo la verificación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la cual otorgó una legitimidad y una internacionalidad, pues dejando como un sello de confianza. Más que una entrega física, por así decirlo, la dejación fue entendida como una renuncia definitiva pues, al uso de la violencia como vía de acción política. Para los excombatientes, pues representó una apertura hacia una nueva identidad ciudadana, y para el país una prueba tangible pues, de ese gobierno con la paz o de sus ciudadanos con la paz. Este proceso también fue acompañado por la creación de zonas federales transitorias de normalización. Estas zonas funcionaron como espacios físicos de concentración temporal, donde los combatientes recibieron acompañamiento institucional, formación, documentación y la preparación para la vida civil. Además de su función operativa, estas zonas se convirtieron en escenarios de convivencia entre comunidades, estados y excombatientes, permitiendo así superar pues, estigmas que tenían el Estado con los combatientes y los combatientes con el Estado, y así viceversa con la población, generando pues una base de confianza para la reconciliación territorial. Otro componente esencial de la dejación de armas es la garantía de seguridad. ¿Cómo saben que pues si al día de mañana pues no lo terminan matando? Debido pues a la gran historia que tiene Colombia de violencia. Este acuerdo
pues permitió establecer mecanismos para prevenir nuevos ciclos de violencia. Estas medidas incluían la creación de grupos especializados para la protección, la lucha contra organizaciones criminales que amenazaban la implementación del acuerdo de paz y programas para prevenir pues la reinserción a esas estructuras armadas o a esos grupos ilegales. Aunque esto ha sido uno de los puntos más retardadores durante la implementación, su existencia es clave para pues evitar repetir ese ciclo de violencia. Ya por último punto, pues ya la reincorporación integral de los combatientes. A diferencia de modelos anteriores centrados únicamente en la desmovilización, este acuerdo reconoce la necesidad de acompañar a las personas en su transición hacia la vida civil. Recordemos que pues la FARC fue una de las guerrillas más grandes y más viejas de toda Latinoamérica. Esta reincorporación dimensionaba varias secciones. Entre esas estaba la económica, la social, la educativa y la comunitaria. Se busca que también que los que dejaron las armas puedan integrarse a proyectos productivos, formarse académicamente, participar en iniciativas sociales y contribuir al desarrollo territorial. La reincorporación no solo es un proceso individual, sino una estrategia colectiva para reconstruir la confianza entre el Estado, las comunidades y quienes integraron un actor armado, que en este caso las FARC. En conjunto, estos elementos permiten comprender que el fin del conflicto no solo es un evento puntual, sino un evento gradual. Como se puede ver con la JEP, que tiene como 37 años para dar sentencias sobre los acontecimientos dados. Pues este éxito depende tanto de las instituciones de la ciudadanía y como la capacidad de construir reales desarrollos en los territorios más afectados, sobre todo los más alejados del país. Y la última pregunta, pues, ¿qué les espera a las próximas generaciones viendo desde la perspectiva de la ingeniería económica? El fin del conflicto no solo marca el cierre de una guerra prolongada, sino pues que abre un escenario completamente nuevo para que hoy formamos parte de generaciones jóvenes. Para nosotros este punto del acuerdo representa la oportunidad de construir un país donde la violencia no sea un obstáculo permanente, un obstáculo que durante décadas limitó el desarrollo de comunidades enteras y sobre todo la educación. Por primera vez existe la posibilidad real de que Colombia esté marcado más por la innovación, la educación y el acceso a tecnología que por el miedo y la desconfianza. Pues en este contexto, la ingeniería electrónica, que es mi carrera, adquiere un sentido muy especial, pues nuestra profesión forma parte de las disciplinas que pueden transformar la vida cotidiana, tanto en grandes ciudades como en los territorios más afectados por este mismo conflicto. La generación de jóvenes ingenieros tiene el desafío y la oportunidad de llevar soluciones tecnológicas a lugares donde históricamente el Estado tuvo poca presencia, ya que no se trata de solamente diseñar circuitos o sistemas, sino de entender cómo la tecnología puede contribuir a cerrar esas brechas, proporcionando, no sé, energía sostenible, la conectividad a internet, a datos móviles, sistemas de monitoreo, no sé, para cultivos, hay comunicaciones muy seguras y herramientas que fortalecen procesos comunitarios. Lo que le espera a las próximas generaciones depende en gran medida de nuestra capacidad para aprovechar pues, este acuerdo de paz y la paz venidera como un terreno fértil para innovar. La ingeniería electrónica puede convertirse en un puente entre la teoría y la realidad, entre la academia y las necesidades concretas de las comunidades. A través de proyectos bien diseñados podemos ayudar a que los territorios se vuelvan más productivos, más seguros y más integrados al resto del país. Por último, este punto del acuerdo invita a los jóvenes a asumir un papel activo. ¿Creen que es posible un país distinto a usar nuestras habilidades profesionales?
para consolidar esa visión de un país en paz. Y las generaciones que comprenden el valor de la paz y lo acompañan con soluciones reales, Colombia podrá avanzar hacia un futuro donde la violencia deje de ser una amenaza constante y donde la tecnología sea una aliada para la mejora. Los temas más complejos, sensibles y persistentes del conflicto armado colombiano, que es el problema de las drogas ilícitas. Durante décadas, la producción, el tráfico y la economía asociada a los cultivos de uso ilícito se convirtieron en un elemento central del conflicto, financiando a actores armados, afectando la seguridad nacional y generando graves impactos sociales, ambientales y económicos en las comunidades rurales. Sin embargo, detrás de las cifras y los titulares mediáticos existen realidades humanas. Las comunidades que cultivan estas plantas no lo hacen porque quieran violar la ley, sino porque históricamente han vivido en territorios donde la presencia del Estado es débil o inexistente, donde no hay vías, mercados, oportunidades ni alternativas económicas viables. Para muchas familias, esta ha sido la única forma de subsistencia. El punto 4 del acuerdo de paz propone un enfoque completamente distinto al que tradicionalmente se había aplicado. En lugar de enfocarse en la represión y la erradicación forzada, plantea una solución integral basada en la sustitución voluntaria, el desarrollo rural, la salud pública y la construcción conjunta con las comunidades. El objetivo de este punto es transformar estructuralmente las condiciones que han permitido la persistencia de los cultivos de uso ilícito. Esto implica reemplazar la economía ilegal por alternativas legales, sostenibles y dignas, al tiempo que se protegen los derechos de las comunidades y se fortalecen las instituciones estatales en los territorios afectados. Este punto busca enfrentar el problema desde 4 dimensiones. En la dimensión económica, busca ofrecer alternativas productivas reales para que las comunidades no dependan de los cultivos ilícitos. En la dimensión social, busca fortalecer servicios de salud, educación, infraestructura y oportunidades. En la dimensión institucional, busca garantizar presencia estatal efectiva en regiones históricamente abandonadas. Y en la dimensión de la salud pública busca tratar el consumo de sustancias como un problema de salud, más no como un problema criminal. Este punto del acuerdo plantea varios mecanismos concretos. Entre ellos está el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o conocido como el PNIS, el cual es el eje central del punto. Busca la sustitución voluntaria de cultivos mediante acuerdos con familias campesinas. También está la participación comunitaria, las cuales las comunidades deben participar en la toma de decisiones sobre planes productivos, infraestructura y prioridades. Otro punto también es la asistencia técnica y proyectos productivos, como el apoyo económico inicial, las capacitaciones, recursos y seguimiento técnico para garantizar la sostenibilidad de las alternativas legales. Otro componente también está la prevención y atención del consumo, en el cual se propone campañas de salud pública y fortalecimiento de servicios de tratamiento y prevención. También está la lucha contra el crimen organizado, en el que se proponen acciones coordinadas contra redes de narcotráfico, pero diferenciando entre organizaciones criminales y campesinos cultivadores. Y por último, también tenemos el componente del enfoque territorial y diferencial, el cual es darle una especial atención a pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales. La importancia de este punto es que aborda una de las raíces económicas más profundas del conflicto armado,
La violencia se alimentó durante décadas del narcotráfico, porque generó recursos para grupos ilegales, generó disputas territoriales, incentivó reclutamientos forzados y contribuyó al deterioro de la institucionalidad. La importancia de este punto radica en que rompe el paradigma tradicional de que el problema se resuelve exclusivamente mediante la erradicación forzada. Experiencias previas demostraron que erradicar sin alternativas solo empobrece a las comunidades y desplaza los cultivos a otras zonas. La institución voluntaria acompañada de desarrollo rural es una estrategia mucho más sostenible. Además, este punto reconoce que las comunidades rurales no son responsables del narcotráfico, sino víctimas de una economía ilegal que surgió en ausencia de oportunidades. Garantizar alternativas estables no solo reduce la dependencia de los cultivos ilícitos, sino que también contribuye a mejorar la seguridad, la convivencia y la recuperación ambiental de los territorios. Por último, este punto tiene un impacto directamente en la salud pública. En lugar de criminalizar a los consumidores, promueve estrategias de prevención y atención integral, enfocándose en reducir riesgos y daños. Ahora en este punto quiero dar como una reflexión, como nosotros como futuros ingenieros electrónicos también tenemos un papel clave en este punto del acuerdo de paz, pues muchas de las soluciones que plantea este punto del acuerdo requieren innovación, tecnología y herramientas que permitan mejorar las condiciones de vida y productividad en los territorios, como nosotros podemos aportar en tecnologías para agricultura sostenible, como por ejemplo sensores de humedad, riego automático, monitoreo satelital y sistemas de control para mejorar la producción legal. También podemos aportar en energías renovables para zonas aisladas, como paneles solares, microredes, inversores y sistemas autónomos que permitan a las comunidades operar proyectos productivos. También podemos aportar con tecnologías de transformación y valor agregado como la automatización de procesos agrícolas para mejorar la competitividad de las alternativas legales. También aportar con conectividad rural, por ejemplo, como infraestructura de telecomunicaciones de bajo costo, indispensable para acceder a mercados de educación y asistencia técnica, o con sistemas de información como plataformas que permitan monitorear proyectos productivos, trazabilidad, transparencia y participación comunitaria. La sustitución de economías ilegales por alternativas legales no es solo un cambio económico, sino un cambio tecnológico y social. Desde nuestra profesión podemos contribuir a que esas alternativas sean verdaderamente viables y competitivas. En conclusión, este punto del acuerdo de paz es esencial porque aborda uno de los motores históricos del conflicto armado, su enfoque integral, el cual está basado en sustitución voluntaria, participación comunitaria y desarrollo rural. Este ofrece una vía más justa y sostenible para superar el problema de las drogas ilícitas. La paz duradera no se construye solo con desarme, sino garantizando condiciones económicas dignas para las comunidades. Como ingenieros electrónicos tenemos la oportunidad de contribuir a esa transformación mediante tecnología.
Bueno, comenzando con esta primera parte, ¿cómo se pone en marcha el acuerdo de paz? Para comenzar, va a reconocer algo. Firmar un acuerdo puede tomar meses o años, pero implementarlo puede tardar décadas. Y esto no es particular de Colombia, ha pasado, perdón, en El Salvador, en Sudáfrica, en Guatemala y prácticamente todos los países que han logrado una salida negociada a un conflicto armado. Por eso cuando hablamos de implementación no hablamos de algo menor, hablamos de cómo se vuelve realidad aquello que se negoció en una mesa durante años. El punto 6 arranca recordándonos precisamente eso, que un acuerdo no se sostiene solo y que lo que se pactó, lo que se pactó tiene que trasladarse a políticas públicas con plazos responsables, financiación y mecanismos de seguimiento. Y aquí entra en juego una herramienta clave llamada Plan Marco de Implementación o PMI. El PMI es como un mapa de navegación de alrededor de 15 años. Uno podría imaginarlo como una especie de plan maestro donde se ordena cada compromiso del acuerdo y se convierte en tareas concretas. Por ejemplo, cuando el acuerdo dice que se deben crear programas para sustituir cultivos de uso ilícito, el PMI define cuántos programas, en qué regiones, con qué presupuesto y qué cantidad de ejecutarlos. Cuando el acuerdo habla de garantizar tierras para los campesinos, el PMI establece cuántas hectáreas, mediante qué mecanismos y en qué tiempo deben entregarse. Así la implementación deja de ser abstracta y se convierte en un conjunto de acciones que pueden evaluarse. Otros aspectos fundamentales del PMI es que tiene un enfoque territorial. Esto quiere decir que reconoce que la guerra no se vivió igual en todos los lugares del país, mientras en algunas regiones la violencia fue casi inexistente. En otras fue intensa y prolongada, por eso existen los PDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Estos programas no son simples proyectos, son verdaderas apuestas de transformación a 10 o 15 años, diseñadas con la participación directa de las comunidades. Pues hagamos el ejercicio de imaginarnos por un momento un municipio PDT, un lugar donde durante décadas el Estado llegó poco o nada, donde el conflicto dejó heridas profundas y donde la infraestructura básica es limitada. Allí la idea del PDT es construir vías terciarias, fortalecer la educación, impulsar la salud rural, apoyar proyectos productivos y garantizar que las comunidades tengan voz en la planeación del territorio. Pero más allá de las obras concretas, lo esencial es que la gente pueda sentir que el Estado por fin llegó para quedarse. Y en este ejemplo es importante porque nos recuerda que la paz no es solo un acto simbólico, un documento legal, es una transformación real en la vida cotidiana. Que una señora pueda llevar sus productos a un mercado sin miedo, que un joven pueda estudiar sin que lo recluten, que un campesino pueda trabajar su tierra sin amenazas. Pues realmente si nos ponemos a mirar, eso es la implementación real. Otro punto clave es el enfoque diferencial. El acuerdo reconoce que mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, comunidades afro y poblaciones campesinas vivieron el conflicto desde posiciones muy distintas. La implementación busca que cada uno de estos grupos tenga medidas específicas para garantizar que la paz sea incluyente. Por ejemplo, la participación de mujeres en instancias de decisión o el respeto a los sistemas propios de justicia en comunidades étnicas. Todo esto hace que la implementación sea un proceso vivo en constante construcción. No es un simple checklist que se marca ya, es un ejercicio de transformación institucional, territorial y cultural. Ahora pasando con la siguiente sección titulada ¿Quién vigila que lo pactó? ¿Quién vigila que el pacto sí se cumpla? Y bueno, una vez entendemos qué significa implementar, surge otra pregunta. ¿Cómo saber si se está cumpliendo? Porque pues de nada sirve tener un plan perfecto si no hay un mecanismo claro que registre avances, verifique compromisos y exija responsabilidad. Para eso existe la verificación. En Colombia una de las instancias más importantes es la CSIBI, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Esta comisión está compuesta por miembros del gobierno y por delegados de la antigua guerrilla. Parece sencillo, pero pues representa algo profundo. Es un espacio donde las dos partes que firmaron el acuerdo siguen conversando, aclarando dudas, resolviendo tensiones y tomando decisiones conjuntas sobre cómo avanzar.
En otros procesos de paz, la falta de una instancia como esta ha generado rupturas. En Colombia, la CSIVI ha servido para evitar malentendidos y para mantener vivo el espíritu del acuerdo. Pero la verificación no se queda solo en actores nacionales. La comunidad internacional ha jugado un papel enorme, principalmente la ONU, por ejemplo, que ha liderado misiones que verifican temas como la dejación de armas, la reincorporación de excombatientes y la seguridad en territorios nacionales. Y más allá de registrar datos, la ONU cumple un rol simbólico, ofrece confianza, le dice a la población y al mundo que el proceso es serio, que hay ojos neutrales vigilando. Además de la ONU, existen organismos especializados como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Este instituto compara la implementación del acuerdo colombiano con más de 30 acuerdos en el mundo. Y lo interesante es que su análisis es técnico, detallado y objetivo. Es decir, no depende de la opinión del gobierno ni de la oposición, son datos y cifras y en general evidencia. Esto ha permitido saber en qué se avanza rápido, en quién se avanza lento y qué partes del acuerdo necesitan ajuste. Y aquí entra un punto esencial, la participación ciudadana. El acuerdo reconoce que la paz no se construye desde una oficina en Bogotá, sino desde las veredas, los barrios y pues los territorios. Por eso comunidades étnicas, organizaciones de mujeres, colectivos juveniles, plataformas de víctimas y autoridades vigilan la implementación para que ésta sea lo más transparente posible. Cuando la gente propone, la paz se vuelve más creativa y más cercana. Cuando la comunidad se siente escuchada, aumenta la confianza en el proceso. En un podcast como este vale la pena hacer una reflexión personal. La verificación no es solo una tarca institucional, también es un ejercicio social. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de exigir que lo pactado se cumpla. La paz no puede depender únicamente de los gobiernos, debe ser un compromiso colectivo. Pasando a la tercera parte, básicamente que simplifica todo, que es cómo se legitimó el acuerdo y qué retos persisten. Y esta última parte habla de la refrendación. ¿Qué significa esto? Básicamente es el mecanismo mediante el cual la sociedad colombiana respalda o legitima el acuerdo final. En 2016, este proceso fue complejo. Todos recordamos el plebiscito y el resultado inesperado. Sin embargo, la Corte Constitucional permitió que el Congreso referendara el acuerdo, que le dio legitimidad jurídica y política para comenzar la implementación. Esto permitió que muchas de las normas del acuerdo se incorporaran a la legislación nacional y algunas incluso se convirtieran en normas de carácter constitucional. De este modo no dependen del gobierno de turno, sino que hacen parte de una política de Estado. Sin embargo, también hay que reconocer los desafíos. Implementar un acuerdo tan grande es difícil por varias razones. La primera es la continuidad política. Cada gobierno tiene prioridades diferentes y eso puede afectar la velocidad de la implementación. La segunda es la presencia de grupos armados que no son parte del acuerdo y que generan inseguridad en varios territorios. La tercera es la capacidad institucional. Ejecutar proyectos grandes requiere coordinación, recursos y funcionarios capacitados. Aún así vale la pena resaltar los avances. La dejación de armas fue exitosa, la reincorporación ha progresado, los mecanismos de justicia transicional han sido reconocidos internacionalmente, los PDT han logrado construir miles de iniciativas comunitarias y la verificación internacional ha mantenido un nivel alto de transparencia. Bueno, y quiero cerrar esta sección con una reflexión personal. Este punto del acuerdo nos muestra que la paz no es un acto mágico ni un decreto, es un proceso que requiere tiempo, paciencia, participación y sobre todo compromiso. Como futuros profesionales tenemos un papel importante. Desde nuestros campos podemos aportar a la construcción de un país más justo y más estable. La paz no es un regalo, es una construcción real. Gracias.